Buenas noches, vamos a hablar sobre el equilibrio estático de un puente. Entonces nos vamos a basar desde la perspectiva de sistemas. Entonces decimos que en la perspectiva de sistemas hay una parte que se llama la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas habla de un sistema que es una normalidad y que el conjunto es un conjunto, son conjuntos independientes que trabajan todos en otro conjunto más grande formando un sistema. Estos sistemas tienden a desintegrarse y a dañarse. Entonces a eso le llamamos entropía. Entonces la entropía prácticamente genera el sistema y tiende a decaerse. Entonces lo aplicamos, digamos, en la parte de un puente, que es el equilibrio estático de un puente. Entonces esos sistemas el sistema se empieza a dañar, ya vamos, dependiendo, digamos, de factores externos e internos que vamos a explicar más adelante en el video, y aplicamos una manera de que es la negotropía, que es cuando el sistema tiende a arreglarse, a tratar a nivelarse para que ese sistema no decaiga, que muchas veces es lo que pasa, por ejemplo, en los puentes de acá en Colombia. Entonces, con mi compañero José, vamos a seguir explicando. Es bien importante tener en cuenta, buenas noches, cuáles son los factores internos y externos que están acá inmensos a esto. Acá tenemos un mapa en donde vamos a hablar sobre los internos, pero antes de ello vamos a hablar también de la posición y la capacidad de cómo se construye un puente. ¿Qué pasa? Acá en nuestro país hacemos un puente, exactamente, pero muchas veces no nos damos de cuenta por qué lo construimos, ni cómo lo construimos, ni si esos son los materiales adecuados para que ese puente genere un sistema y ese sistema no entre en entropía y se degrade. Necesitamos un sistema que tenga algo distinto a la entropía para que se conserve y siempre dure. Ahora bien, nuestro compañero nos va a hablar sobre los factores internos que actúan sobre un puente. ¿Cuáles son esos factores internos? Bueno, los factores internos que actúan sobre el puente son la fuerza de tracción, la fuerza de comprensión y la fuerza flotante. La fuerza de tracción y la fuerza de comprensión son aquellas que hacen que el puente esté en equilibrio estático, ya que una es inversa a la otra, por lo tanto generan que el equilibrio esté en cero, las fuerzas estén en cero. Y la fuerza cortante es aquella que permite que las mismas fuerzas que interactúan también lleguen a un equilibrio estático, ya sea vertical o horizontalmente. Es importante tener en cuenta acá, aparte de esa fuerza de tensión, la capacidad diagonalmente que tienen los suelos para resistir el peso de los mismos puentes, aparte de eso, el material con el que lo vamos a construir y el diseño de puente que vamos a hacer. No es lo mismo hacer un puente curvo, capacidad curva, hacer un puente rectilíneo, porque tienen distintas composiciones, van a tener las bases totalmente distintas. Ahora bien, es un completo estudio para identificar si vamos a hacer un puente a nivel de ciudad, a nivel de departamento o a nivel país. Distinto tener una vía tradicional, un puente que va a ser de aproximadamente 30 metros, a un viaducto que va a comunicar un sector más importante y va a tener unas cargas constantes de mayor peso. Ahora bien, dentro del equilibrio estático, el factor acá, este es el puente que nosotros vamos a tener en cuenta, un puente X que tiene barandales, tiene sus respectivas columnas y está en equilibrio. Este es el factor que vamos a estudiar. ¿Qué factor tiene acá este puente? Tiene un peso, que el peso se equilibra en sus columnas, en el centro de él y en la estructura como tal. Ese es el peso de él. Tiene una normal que va contraria al peso, que la ejecuta ¿qué? La tierra o este pedazo de suelo que hace en cosa de normal. Si ese puente es recto, pues toda la fuerza va a ir acá. Si el puente tiene curvas, va a tener ciertos ángulos donde la normal va a cambiar y va a tener distintas fuerzas. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que el flujo vehicular también va a afectar las personas que pasan, el tiempo en ambiente y todos los valores externos que ya los vamos a buscar. ¿Qué pasa? Cuando hacemos un puente debemos estudiar el flujo vehicular que va a pasar. Si van a pasar camiones de carga, si van a pasar tractomulas, si van a pasar buses escolares,
si es tradicional, cuáles son las horas pico, y todo hay que tener en cuenta para hacer el uso de un estudio porque esto es meticuloso. En valores de geotécnica o geología hay que hacer estudios del suelo para saber cuál es la capacidad de rebote que tiene el suelo, cuál es la capacidad de respuesta a los factores de riesgo ambientales como lo que son sismos o terremotos, y cuáles son los factores de la construcción de eso. Hay dos opciones. La primera opción es hacerlo con pilotes para hacer las columnas. Los pilotes son un sistema el cual perfora la tierra y hacen un relleno de concreto, una base estructural evidentemente acá al suelo para que genere una estabilidad. Pero ahorita hay uno que es el especial que lo hacen que llaman caissons. Los caissons lo que producen es que generan y encuentran suelo totalmente rígido o fuerte en la base de este puente para que sea una estructura totalmente rígida, y ese sistema que tengamos acá no se daña con el tiempo ni con el paso del flujo vehicular, porque en el país tenemos clases de puentes. Hay puente que es para paso de personas y puente que es para paso de vehículos. En este caso es paso de vehículos y debe tener un estudio previo. Aparte de esto, es importante tener en cuenta los valores externos, factores externos que van a intentar dañar este sistema después de que ya lo tenemos construido. Dichos factores externos van a interactuar dependiendo el tiempo, el clima, la temperatura y hasta los materiales por los cuales está hecho este puente. Para analizar, son factores que la economía quiere dañar ese sistema, sencillamente viene a desgastar ese sistema, pero se analiza desde los factores internos y externos. Entonces estamos mirando de los internos y entonces esas fuerzas que quieren dañarse. Entonces la solución que nosotros generamos es que se haga un estudio de la negentropía de ese sistema, que es el puente, para que se pueda predecir, se pueda corregir al corregir una corrección preventiva y correctiva para que no se dañe. Entonces vamos a analizar entonces con mi compañero, vamos a mirar los factores externos del puente. Los factores externos que siempre van a afectar al puente principalmente radican en lo que es el clima. Básicamente el clima difiere en dos opciones. Una, que haya mucho calor, pero el calor no afecta la estabilidad del concreto, ni la estabilidad del hierro, ni mucho menos la estabilidad de la tierra. Por ende, pues genera mayor equilibrio. La lluvia, si tiene un caso, es cuando hay casos de lluvia ácida o lluvia tradicional, la lluvia produce humedad, erosión y desgaste de las columnas o del mismo puente en general. Estos son factores de ambiente. Los factores de ambiente deben estar calculados de alguna otra manera porque estamos en un país, estamos en el mundo y eso es netamente lógico y obvio. Otro muy importante es el riesgo sísmico. Como estamos ubicados en la cordillera central, acá en Ibagué, y nuestro país tiene ramificaciones de cordillera de los Andes, es importante que ese riesgo sísmico, teniendo en cuenta que estamos en una capa terrestre, no oceánica, esas capas tienden a afectarse por el rompimiento de las capas, en donde unas rupturas generan estos sismos porque las capas se están acomodando. ¿Estos sismos qué hacen? Afectan y generan temblores. Dichos temblores, ¿qué van a hacer? Es factible que un puente que no tenga capacidad sísmica se pueda caer fácilmente. Los sismos están calculados en las escalas altas y bajas. Si un puente es afectado por una escala baja, es factible que no le pase nada. Pero si es por una escala alta y él no está preparado para eso, pues se va a voler y totalmente se va a dañar. Pero eso no quiere decir que si le hace una escala baja, pues el puente de todas formas va a sufrir algunos cambios. ¿Por qué? Porque va a tener alguna estabilidad y ese sistema va a dejar de ser sistema por la entropía que generan los factores externos. Esto es muy importante, por eso hay que hacer un estudio sísmico con relación a la geología, al estudio del terreno, los materiales que van a utilizar, los pros y los contras. El tráfico ¿en qué puede afectar la estructura del puente? Básicamente, ¿en qué? Si es un puente que está diseñado inicialmente con una proyección de 30 años, se hace un estudio del flujo vehicular que aparentemente pueda pasar durante esos 30 años.
pero si el puente dura más tiempo y en ese tiempo hay mayor crecimiento de flujo vehicular, va a generar de que ese peso que genere acá en el puente sea mayor y el puente no tenga la capacidad de responder para contribuir o asimilar ese peso. Entonces empiezan a haber problemas estructurales con relación a la estructura, las bases del puente, con relación a la capacidad que tiene la estructura, las bases para sostener eso en equilibrio, y básicamente va a generar un daño estructural, y aparte de eso va a generar una molestia económica en el sector de la ciudad o el país. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? Que es distinto hacer un puente tradicional a hacer un puente de pronto en una quebrada o donde va a pasar una corriente de agua, porque va a tener un manejo distinto en la estructura del puente. Para ello, ¿qué debemos tener en cuenta? Es muy importante generar conciencia y aparte de eso generar proyectos que contribuyan con que ese sistema no solo sea la construcción inicial y la entrega del puente, sino que tenga anualmente, aproximadamente cada 1 o 2 años, un manejo y unos proyectos que contribuyan a la mejoración y que este sistema nunca se degrade, haciendo de pronto estudios con relación al clima, que de pronto si se ve acá la estructura del puente, humedad, cómo contribuir con que esto se acabe y que después no sea muy tarde. Entonces eso sería una muy buena alternativa después de construir los puentes, hacer gestión de proyectos para contribuir a que ellos siempre mantengan en un sistema. Medianamente es bien importante para concluir que los sistemas, la ingeniería de sistemas y la ingeniería civil pueden ir de la mano para salvaguardar la calidad de este puente y que no solo sea estructura como tal, sino que sea un sistema compacto que contribuya benéficamente a la sociedad.